Increíble, mujer arrogante destroza vestido de garzona, pero su marido millonario lo DSCVRE. Sofía respiró profundamente, acomodando su peinado frente al espejo del vestíbulo del restaurante. Era una tarde de verano en la Ciudad de México, y el ambiente pulsante del lugar prometía una noche llena de sorpresas. La música de un mariachi invitaba a la alegría, pero para ella, el nerviosismo se mezclaba con la emoción. Como garzona en un establecimiento elegante, su trabajo representaba más que un simple empleo, era la manera en que cuidaba de su madre enferma, quien siempre había sido su inspiración. Su mente viajaba al pequeño pueblo donde crecieron, y cada aroma, cada melodía, la llevaban a su infancia. Sin embargo, pronto sería desafiada por el entorno en el que se movía. Sofía sentía el peso de las miradas del público adinerado, personas ricas y poderosas, y a veces, eso la hacía dudar, le generaba ansiedad. En la mesa que atendía, una mujer de trata arrogante, Laura, le lanzó una mirada desdeñosa. Detrás de esa dote de elegancia, Sofía percibía una hostilidad que le erizaba la piel. «Disculpe, ¿la cuenta, por favor?», sollozó con una sonrisa forzada, mientras temía lo que podría desatar. Sabe que las diferencias de clase pueden ser abrumadoras. Justo en ese momento, Laura, en un arrebato de celos y frustración, extendió sus manos y rasgó el vestido heredado de su abuela, dejándola expuesta y humillada ante todo el comedor. El silencio se hizo presente y la risa burlona de los compinches de Laura resonó en su cabeza, como un eco cruel. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, temiendo que el dolor de esa humillación amaneciera en su pecho. Ese vestido simbolizaba mucho más que una prenda, era un legado, un recordatorio del esfuerzo y las noches en vela de su madre. Cada rasguño, cada hilo roto, era como si desgastaran su alma poco a poco. Mientras la desesperación la invadía, su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Iría a dejar todo en el pasado? ¿Cómo explicaría esto a su madre? ¿Aceptar cumplir con el sueño que ambas compartían, o entregarse a los celos de Laura? Su respiración se tornó irregular, y la tensión hizo de su cuerpo una bola de nervios. Aún la miraban, a ella, la garzona que había trabajado duro para llegar a donde estaba, porque esa era su vida, su lucha. Sofía sintió que el orgullo y la vergüenza se peleaban en su interior, y se preguntaba si podría superar esta tormenta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras el bullicio seguía desbordándose alrededor, y los murmullos se tornaban cada vez más intensos, Sofía sintió que la miraban como si fuera un espectáculo a la vista. Pero, en ese mar de emociones, también algo más comenzaba a surgir. El marido de Laura, Eduardo, quien había observado la escena sin poder intervenir, sintió una extraña necesidad de conocer a la mujer que había sido humillada. La vida de Sofía, aunque opacada por la situación, resonó dentro de él, y se embargó en una mezcla de compasión y determinación. Sin embargo, el desafío estaba lejos de resolverse. Tal vez una conexión, tal vez un rescate, pero el enfrentamiento con Laura se filtraba entre los días. ¿Qué sucedería cuando ésta recordara el orgullo que representaba a través de Sofía? El terciopelo rojo de su vestido rasgado aún iba a perseguirla, el eco de las risas burlonas continuaba resonando en su piel, creando un caos interno que se volvía incontrolable. Sofía sentía que cada latido la impulsaba a la acción, pero ¿sería su valor suficiente para enfrentar la sombra de Laura y reclamar lo que verdaderamente le pertenecía? La incertidumbre rondaba en su mente mientras el universo esperaba la gran revelación de lo que estaba por venir.
En la penumbra de su habitación, Sofía dejó caer el vestido rasgado al suelo con un suspiro cargado de resignación. La humillación de aquella noche giraba en su mente como un torbellino, atrapándola en un ciclo de rebeldía y necesidad de redención. Al mirarse al espejo, la figura que le devolvía la mirada era un reflejo de su propio duelo y su resistencia. La pregunta que comenzaba a crecer dentro de ella era, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para encontrar su propio poder? Los días siguientes fueron un constante recordatorio de la experiencia que había vivido. Cada vez que se cruzaba con Laura en el restaurante, que era una visita habitual, la atmósfera se cargaba de tensión. Sofía decidió que no podía seguir permitiendo que esas miradas despectivas le afectaran. Tenía que tomar el control, no solo de su trabajo, sino de su vida. Con determinación renovada, comenzó a forjar una estrategia en su mente. Se dio cuenta de que la adversidad había despertado en ella un deseo profundo de mejorar su situación. Se propuso aprender más sobre el mundo de la gastronomía y el servicio, aprovechando las horas libres para estudiar manuales y videos online. Por primera vez, se aventuró a expresar sus ideas en la sala de personal del restaurante, dando sugerencias que sorprendieron a sus compañeros. El responsable del lugar, un chef reconocido, comenzó a notar su interés genuino y su esfuerzo. Era como si cada comentario afirmativo que recibía reforzara su idea de que podía ser más que una garzona. Gradualmente, le asignaron tareas que requerían más habilidades, y se sintió viva. Con cada pequeño logro, la humillación de Laura comenzaba a desvanecerse, transformando su dolor en combustible para su crecimiento personal. Sin embargo, dentro de esa lucha constante por reafirmarse, también se asomaban los momentos de duda. Había instantes en que pensaba en sus raíces, en su madre y en el porqué de su lucha. Era una batalla interna entre el miedo de permanecer en la sombra y el entusiasmo por alcanzar las estrellas. ¿Podría realmente ser la mujer que ella quería ser y superar su pasado? Se dio cuenta de que debía confrontar no solo a Laura, sino todo lo que esa situación representaba, el complejo entre clase social, poder y valía personal. Una tarde, mientras el restaurante estaba menos concurrido, Eduardo se acercó a ella, intrigado por su evolución. Pidió que le hablara sobre sus experiencias en el trabajo. Sofía sintió un torrente de emociones encontradas. Había algo en sus ojos que le hacía querer abrirse, hablarle de sus sueños y las inseguridades que aún persisten en ella. Durante esa conversación, Eduardo la animó a continuar su desarrollo profesional, incluso le sugirió un curso de administración de restaurantes, instándole a que no se detuviera ante los juicios de su esposa y otros. Sofía sintió que la validación proveniente de Eduardo era como una chispa que avivaba la llama de su ambición. Pero, ¿cómo podría aprovechar realmente esa conexión? El dilema entre el pasado y las oportunidades futuras la mantuvo inquieta. No era solo cuestión de lo que Laura le había hecho, sino también de cómo utilizar esa experiencia para construir algo mejor para ella misma. Estaba lista para enfrentar cualquier eventualidad, incluso una confrontación directa con Laura. La certeza de que pronto se encontraría con ella en un contexto diferente comenzó a crecer cada día más. Esa noche, mientras reflexionaba, se preguntó, ¿sería capaz de elevar su voz y reclamarse a sí misma frente a Laura? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de un nuevo comienzo resonaba fuerte en su corazón. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y la próxima vez que Laura mirara hacia ella, se aseguraría de que no viera solo a una garzona sino a una mujer decidida a redefinir su destino. Sofía despertó con una mezcla de nervios y determinación. Mientras el sol se filtraba por la ventana, iluminando la habitación, su mente se llenaba de las posibilidades que se avecinaban. El curso de administración de restaurantes que Eduardo le sugirió se había convertido en su nuevo objetivo. La idea de asistir a clases, de rodearse de personas con los mismos sueños, la entusiasmaba. Era hora de dar un paso firme hacia el futuro que deseaba construir. Decidió inscribirse en el curso,
y una vez que recibió la confirmación, un torrente de adrenalina le invadió el cuerpo. Había tomado la primera decisión que la llevaba más allá de una garzona. Esa tarde, después del servicio, se dirigió a la sala de personal y compartió su plan con sus compañeros. A pesar de sus ansias, la inseguridad hizo que su voz temblara ligeramente. Sin embargo, al mirar sus ojos, se dio cuenta de que estaban allí para apoyarla, y eso le dio un pequeño impulso. Cada clase se convertía en un espacio de revelación personal. De pronto, Sofía se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo sobre menús y costos, sino que estaba descubriendo quién era ella realmente. El hecho de comprender el valor detrás de cada plato, de cada experiencia gastronómica, le dio una nueva perspectiva sobre sí misma. En las sesiones, el profesor, un experto en el área, hacía preguntas desafiantes que la instaban a pensar más allá de lo convencional. Era un reto que ella abría con los brazos. La primera semana se sintió como una tormenta. El miedo a no estar a la altura amenazaba con arrastrarla hacia la desesperación, pero cada día se aferraba más a lo que había aprendido. Comenzó a experimentar con ideas que había recogido en clase, sugiriendo innovaciones en el menú del restaurante. Una de sus propuestas fue recibir la atención positiva del chef, quien elogió su originalidad en la incorporación de sabores autóctonos. Esa validación era más que una simple aprobación, era la confirmación de que estaba en el camino correcto hacia su propia transformación. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. La mirada de Laura se mantenía siempre en el fondo de su mente, un recordatorio de todo lo que había querido dejar atrás. Esa mujer parecía tener una habilidad innata para arruinar su alegría con un solo gesto. Una tarde, se cruzaron en el mercado local, donde Sofía estaba adquiriendo ingredientes frescos. Laura, en toda su arrogancia, se detuvo a contemplarla. Ambas se miraron en un duelo silencioso, pero esta vez, el reflejo en los ojos de Sofía era diferente. No había odio, pero sí una férrea determinación. La imagen de un futuro brillante comenzó a forjarse en su mente, y la humillación parecía una sombra cada vez más distante. La presión del curso y su trabajo la llevaban al límite, pero en su interior, había una chispa que iluminaba su camino. La necesidad de demostrar que merecía estar allí, que era capaz de más, la mantenía despierta por las noches, revisando notas y proyectos en un intento de mejorar. Una tarde, mientras repasaba los apuntes, al recibir un mensaje de Eduardo con un mero ¿cómo va todo?, Sofía tomó una decisión. Le respondería no solo sobre cómo iban las clases, sino que le contaría sobre sus nuevas propuestas para el restaurante. Al enviar el mensaje, sintió una oleada de seguridad. Había dejado de ser la sombra de sí misma y estaba dispuesta a iluminar su propio camino. Cuando el teléfono vibró, la respuesta de Eduardo fue instantánea, llenando su corazón de esperanza. Su entusiasmo era palpable en cada palabra. Sofía, estoy ansioso por escuchar más sobre tu progreso. Quizás podríamos hablar en persona. El impulso de ese encuentro se sentía electrizante, pero también presentía el desafío que enfrentaría. Laura, su antagonista, estaba aún presente en cada faceta de su vida. Era un recordatorio de lo que quería superar y también un motor que la impulsaba a hacer más. En esa atmósfera de tensión, con el horizonte de su futuro delineándose, Sofía supo que estaba a punto de por fin tomar una posición. El momento de enfrentar su adversidad era inminente, y las palabras que aún no había dicho la llenaban de valentía y expectativa. Se preguntó, ¿qué sucederá cuando revele su nueva versión? La respuesta estaba destinada a cambiarlo todo, y la confrontación con Laura sería solo una de las muchas pruebas que tendría que enfrentar en su camino hacia la libertad y la autoafirmación. El día del encuentro con Eduardo llegó más rápido de lo que Sofía había anticipado. Se sentía nerviosa, pero había una unión entre su emoción y su destino. Elegir su vestimenta la convirtió en una especie de ritual. Optó por un vestido sencillo pero elegante, un recordatorio de que cada elección que hacía era un paso hacia su autonomía.
En el fondo, sabía que quería presentarse con la misma determinación que había cultivado en sus clases. La conversación con Eduardo transcurrió de manera fluida. Compartían ideas, planes, y en la mirada de él, Sofía pudo ver un destello del aprecio que tanto anhelaba. Comenzó a exponer sus ideas sobre el menú, entrelazando sus conocimientos recientes sobre la administración y la creatividad en la cocina. A medida que hablaba, algo dentro de ella se reafirmaba. La validación de Eduardo también se volvió combustible, impulsándola hacia un futuro que antes parecía casi inalcanzable. Fue en ese momento que decidió que estaba lista para llevar sus propuestas un paso más allá. Quería implementar un menú del que fuera responsable. Los nervios apenas la dejaron respirar. Pero la necesidad de mostrarse a sí misma que podía sobresalir en un entorno que antes le había resultado abrumador la llevó a plantear esa modificación ante el chef, quien se mostró escéptico. El rayo de crítica llovió sobre ella. No puedo arriesgarme a cambiar algo que ya funciona, dijo el chef, escudado en su experiencia. La decepción deslizó un frío por su pecho, pero esta vez, en lugar de rendirse, Sofía se sintió impulsada a luchar. Volvió a su mesa, repasando los conceptos aprendidos en clase sobre la importancia de presentar datos y justificaciones claras. Su mente ahora era una máquina que procesaba estrategias. En días siguientes, se dedicó a investigar, a analizar el menú actual y a desarrollar propuestas respaldadas por un análisis de costos y por encuestas que había realizado entre los clientes. A medida que recopilaba información, la presión aumentaba, pero cada descubrimiento la hacía sentir más capaz. Era como si el fuego que había comenzado como una chispa interna se hubiese transformado en una hoguera. Aprovechó cada conversación casual en la cocina, compartiendo sus observaciones y las distintas reacciones de los comensales. Poco a poco, el chef mostró un leve interés. Quizás, pensó Sofía, había encontrado la fórmula para atraer su atención. Sin embargo, el viejo ímpetu de Laura siempre regresaba a su mente. A pesar de que estaba haciendo progresos evidentes, la sombra de su antagonista nunca se desvanecía. Sofía comenzó a someterse a un nuevo tipo de reflexión. Ella no podría utilitarizar el enfoque destructivo de Laura. En lugar de eso, decidía usarla como un ejemplo de lo que no quería ser. Llegó el día en que finalmente el chef le pidió que presentara su propuesta. El corazón de Sofía latía con fuerza, pero había un nuevo tipo de claridad en su mente. Cada palabra que había preparado la acercaba más a su meta. En aquel momento crítico, la experiencia de ser una estudiante y el intenso estudio comenzó a consolidar su confianza. No solo voy a demostrar que puedo ser parte del equipo de esta cocina, voy a demostrar que soy indispensable, pensó, sintiendo una oleada de determinación. Mientras hablaba, el chef escuchaba atentamente. La retroalimentación fue constructiva, y Sofía entendió que, aunque podía haber resistencia, había una apertura más animada en la conversación. Para ella, esa era la primera victoria. Había reconocido su lugar y se había mostrado firme en su deseo de contribuir. Sin embargo, en medio de su éxito, un mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso de que Laura estaba organizando una reunión para discutir sus innovaciones. La intriga y la incertidumbre llenaron a Sofía. ¿Cuál sería el verdadero trasfondo de la reunión? ¿Sería esto un nuevo obstáculo o una oportunidad para demostrar lo lejos que había llegado? La fatiga se despachó. La próxima semana sería crítica y debía prepararse para lo inesperado. Una confrontación se avecinaba, y estaba lista para enfrentarlo, no solo por ella, sino para afirmar su nueva identidad profesional. El eco de su propio viaje resonaba en su mente. ¿Qué sucederá cuando estemos de frente por primera vez? La incertidumbre se volvió un telón de fondo que prometía un desenlace apremiante. La mañana del encuentro con Laura estuvo teñida de una tensión palpable, una mezcla de anticipación y ansiedad que complicaba la respiración de Sofía. Mirarse en el espejo se había convertido en un ejercicio de autoafirmación. El vestido que elegía se convirtió en su armadura,
cada vez más convencida de que la imagen que proyectaba era una extensión de su nueva identidad. Sin embargo, detrás de la superficie cuidada, sus pensamientos eran un torbellino. No podía evitar cuestionarse qué esperaría Laura de esta reunión. Se sentó en una mesa del restaurante, rodeada de aromas exquisitos que antes la habían hipnotizado, pero que ahora parecían un recordatorio del desafío que se avecinaba. La llegada de Laura fue acompañada de un aire de soberbia que Sofía ya conocía. No había cambiado. La chispa que había encendido la rivalidad entre ellas resplandecía en su mirada. Laura comenzó a hablar, sus palabras fluyendo con una confianza que cortaba el aire. Sofía escuchó atentamente, cada frase una mezcla de vanidad y agresividad. En su interior, Sofía empezó a trazar un paralelo entre los enfoques de ambas. Laura parecía aún aferrarse a su antiguo estilo impositivo, mientras que ella optaba por argumentos fundamentados, un enfoque que abogaba por la colaboración más que por la confrontación. La tensión en la sala crecía, y la conversación giró en torno a los cambios recientes en el menú. Laura, consciente de la propuesta que había respaldado su arduo trabajo, no tardó en centrar la discusión en su propia versatilidad y innovaciones. En un momento crucial, Laura se dirigió a Sofía con desdén. Tal vez deberías quedarte con tus encuestas y dejar que los verdaderos expertos se encarguen de los cambios. La respuesta fue instantánea. Sofía sintió como cada palabra que había practicado emergía con fluidez. Mis encuestas reflejan la opinión de nuestros clientes, replicó, la determinación palpitando en su voz. Ellos son quienes determinan el éxito del menú, no solo nuestras experiencias personales. A medida que cada frase se deslizaba de sus labios, una luz interna parecía crecer. La crítica de Laura, que antes la habría desanimado, ahora la motivaba a demostrar su valía. Sofía se dio cuenta de que había un poder en la información que había recopilado. Con cada statistic que presentaba, la mirada de los otros en la sala comenzaba a cambiar. No solo fue una defensa, sino que logró convertirla en una oportunidad para reafirmar su presencia profesional. La mesa de Laura se sintió menos segura mientras ella mantenía el control de la conversación. Sin embargo, a lo largo del intercambio, se enfrentaba a otro obstáculo, la inseguridad que Laura sembraba en su mente. La insistencia de su rival en despreciar su trabajo casi la hizo dudar. Pero la última conversación con el chef resonaba en su memoria, la necesidad de ser asertiva. No iba a permitir que la sombra de alguien más la mantenía callada. La atmósfera se tornó más tensa cuando una pregunta surgió sobre la dirección futura del restaurante. Sofía tomó una respiración profunda, proyectando calma. Creo que es fundamental innovar sin perder nuestra esencia. Hay formas de adaptar nuestro menú sin traicionar lo que nos hizo exitosos. La claridad en sus voces contrastaba con la nebulosa defensa de Laura, quien ahora parecía tambalear ante la confianza de Sofía. Finalmente, tras varios intercambios, Sofía se sintió satisfecha por la manera en que había manejado la situación. Cada palabra era una reafirmación de su crecimiento. Sin embargo, al mirar la reacción de los demás, entendió que la batalla no había terminado, más bien, había inaugurado una nueva etapa de su vida profesional. El eco de su victoria resonaba en sus pensamientos. Laura tal vez no la podría desestabilizar tan fácilmente, pero lo que no sabía era que preparaba su siguiente movimiento. Mientras Sofía regresaba a casa, una nueva revelación la golpeó. Debía hacer aún más que simplemente defenderse. Necesitaba demostrar que era capaz de liderar. ¿Cómo se posicionaría a partir de ahora? ¿Qué estrategias podría implementar para no solo competir, sino para sobresalir verdaderamente en el restaurante? Al llegar, notó un mensaje escondido en su correo, una invitación para una competencia gastronómica local. La idea de competir empezó a tomar forma en su mente. Era la oportunidad perfecta para demostrar su valía, no solo ante Laura, sino ante todos. La intriga sobre cómo abordaría este nuevo desafío alimentó su energía. Había llegado el momento de ir más allá de la supervivencia y comenzar a sobresalir de verdad.
¿Aceptaría el reto que la llevaría a otro nivel en su carrera? Sofía no podía dejar de pensar en la competencia gastronómica mientras se movía en su cocina esa mañana. El aroma del café recién hecho se mezclaba con los ingredientes frescos que había adquirido. Era un ritual que siempre le había brindado paz, pero hoy estaba impregnado de expectación. La idea de competir había encendido en ella una chispa de entusiasmo, un recelo por demostrar que su trabajo valía tanto como el de los demás. Sin embargo, la sombra de la pelea con Laura continuaba acechando en su mente, como un eco de una batalla que aún no había concluido. Mientras comenzaba a organizar los ingredientes, una pregunta persistente llevaba a su mente a cuestionarse: ¿cómo se distinguiría en una competencia repleta de talento? Sofía sabía que debía basar su enfoque en algo único, algo que la definiera no solo como una empleada, sino como una profesional con visión. Era un momento crucial que la colocaría en el centro de atención, en un escenario donde su creatividad debía brillar. Así que decidió que cada plato que preparara debía contar una historia, reflejar su viaje desde la inseguridad hasta la autoconfianza. A lo largo del día, se dedicó a investigar y experimentar en la cocina con diferentes combinaciones de sabores. Hacer pruebas se convirtió en un proceso liberador. Cada vez que un plato se presentaba de manera impecable, una sensación de satisfacción la envolvía. Pero cada error también era una lección que la empujaba a mejorar. No podía ignorar la realidad, competir implicaba un riesgo, y cada error podría ser un escalón en su camino hacia el éxito, pero se dio cuenta de que no solo se trataba de los platos. La presentación, la forma en que comunicaría su visión al jurado, era igualmente crucial. Comenzó a bocetar un plan sobre cómo presentaría cada plato, la historia que contaría y cómo la alimentación podría unir sus experiencias y emociones con cada sabor. Era un enfoque holístico, una forma de no solo competir, sino de conectar con los que degustarían su trabajo. Sin embargo, en sus momentos de mayor creatividad, Laura permanecía como un fantasma en su mente. La rivalidad no solo la había desafiado a mejorar, sino que también la había llevado a evaluar su propio valor en un ámbito en el que anteriormente se sentía insegura. La competencia se estaba convirtiendo en algo más que un simple desafío de cocina, era un enfrentamiento personal contra su propia sombra. Al llegar la noche de la competencia, su ansiedad se mezclaba con un atisbo de claridad. Al entrar en el recinto, la multitud bulliciosa la rodeaba, pero se mantuvo centrada. Los ojos de todos lo observaban mientras comenzaba a cocinar. Su entorno ahora se sentía como un escenario, y ella era la protagonista de su propia narrativa. Con cada movimiento, sentía como la inseguridad se desvanecía y la autoconfianza se afirmaba. Mientras el reloj corría, recordaba las palabras del chef: cocina no solo con técnica, sino con el corazón. Así lo hizo. Cada ingrediente que añadía, cada técnica que empleaba, llevaba consigo la historia de su transformación. La adrenalina la impulsaba hacia adelante, olvidando la presión y concentrándose únicamente en el resultado de su trabajo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una sombra conocida interrumpiera su concentración. Laura estaba allí, su figura al otro lado del escenario, observando con una mirada cazadora, como si esperara que Sofía fallara. Esa presencia la desafió aún más, convirtiendo su deseo de superarse en una necesidad de demostrar su valía no solo ante el jurado, sino ante sí misma. Con el tiempo limitándose, Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío iba más allá de las recetas y los ingredientes. Había nacido dentro de sí una determinación inquebrantable de superar no solo a Laura, sino a cualquier duda que pudiera acecharla. La noche aguardaba su clímax, cada plato terminado marcando su progreso. Mientras la presentación de la comida avanzaba, la pregunta persistía en su mente: ¿sería suficiente para ver su esfuerzo validado? La incertidumbre era palpable, y el momento de verdad se acercaba. Con cada sabor que presentaba, luchaba por alcanzar un nivel que aún no conocía. A medida que el jurado empezaba a degustar, una sensación de tranquilidad la rodeó, pero la angustia de su rivalidad con Laura no desaparecía.
Mientras esperaba los resultados, Sofía fue confrontada con una pregunta que nunca imaginó: ¿qué significaría realmente ganar? ¿Era solo un trofeo, o su crecimiento interno era la verdadera recompensa? La noche prometía guardarle sorpresas. Con la tensión aumentando, la pregunta se convertía en un desafío mayor. ¿Estaba realmente lista para enfrentar no solo a su competidora, sino al reflejo de su propia evolución? Sofía no podía evitar que su mente divagara entre la incertidumbre y el orgullo por lo que había logrado. Su atención se desplaza entre el jurado, que degustaba sus creaciones, y Laura, que afilaba su mirada desde la distancia como si esperara desencadenar la próxima tormenta. Cada bocado que probaban arrancaba una parte de ella. La satisfacción de los jueces era el eco de su lucha interna. Sin embargo, ella no podía dejar que la presión la consumiera. Mientras los minutos se deslizaban, alzó la vista y notó que el jurado comenzaba a murmurar entre ellos. Sentía una combinación de curiosidad y inquietud. ¿Estaban satisfechos? ¿La crítica sería dura? Cada plato que había creado era un fragmento de sí misma, una pieza de su viaje personal. Se dio cuenta de que, sin importar el resultado, lo que estaba viviendo iba más allá de una simple competición. Era su declaración, un testimonio de su esencia como chef y persona. A pesar de la tensión, comenzó a encontrar paz en su interior. Había superado la expectativa de quienes la rodeaban, incluida Laura, al dejar de verse como una simple concursante en busca de aprobación externa. Su viaje había sido significativo, y eso, por sí solo, era una victoria. De pronto, un conocimiento profundo la invadió: no debería permitir que la aprobación del jurado definiera su valor. Tenía toda la razón de ser ahí, y eso la llenó de una nueva fuerza. Las emociones prevalentes se canalizaron en un momento de claridad. Sofía se concentró en los aromas que ahora ratificaban el éxito o el fracaso de cada creación. Observó la forma en que los jueces se dejaban llevar por la experiencia al comer sus platos. Este acto, más que un juicio, era un intercambio, un diálogo entre su arte y su percepción. Comprendió que cada degustación era una oportunidad para dialogar sobre su historia, sobre quién era y lo que había pasado para llegar allí. Las dudas comenzaron a desvanecerse, fusionándose con el desafío que antes la agobiaba. Sin embargo, cuando el jurado se detuvo en sus primeros bocados, una parte de ella se sintió atrapada. Fue un instante fugaz, pero intenso. Ante su mente desfilaron las mismas preguntas de antes. Esta vez, reforzadas por el peso de la competencia: ¿qué significaría ganar en verdad para su viaje personal? ¿Sería un simple reconocimiento o el cenit del crecimiento que había experimentado? La realidad se imponía. Sus miedos eran su única competencia. Mientras el jurado finalizaba su evaluación, una imagen se apoderó de su mente: la Laura que había conocido en su inicio. Cuando la rivalidad significaba más que una mera competencia, era un espejo que reflejaba su inseguridad. Se preguntó si, al final, esa desconfianza la había forzado a ser más fuerte, más creativa. Sin embargo, la presencia de Laura no sería su única sombra. Desde el inicio de la competencia, la voz de su autocrítica también resonaba fuerte y clara. La comparación, el juicio, la mirada hacia sus errores, todas esas eran sombras que había vestido a lo largo de su carrera. A medida que el jurado finalmente concluyó su deliberación y se preparaba para anunciar a los ganadores, la piel de Sofía se erizó. La evidencia concreta de su transformación estaba más cerca que nunca, y todo su esfuerzo merecía ser explorado. Hubo un momento, entonces, que encarnó su lucha y su deseo de superación: dejar atrás esas dudas para abrazar la chef que había aprendido a ser. Pero el eco de su rivalidad se tornó abrumador en el instante previo a la decisión final. Fue entonces cuando Laura, con una sonrisa que contenía tanto desafío como admiración, dirigió una mirada que, por primera vez, no la vio como competidora sino como colega. La pregunta quedó flotando en el aire, ofreciendo una nueva perspectiva: ¿sería el éxito de una a costa de la otra, o ambas podrían encontrar su lugar en esta nueva narrativa?
Mientras la tensión alcanzaba su clímax y la voz del presentador comenzaba a resonar, el futuro de Sofía estaba a punto de revelarse. El verdadero giro en su historia no solo espera por un premio, sino por la comprensión de su valor en un mundo que, a menudo, desafía a aquellos que se atreven a ser auténticos. ¿Podía ella abrirse a una nueva posibilidad, una que pudiera incluir a Laura en su historia de crecimiento? La respuesta se avecinaba, y su viaje apenas comenzaba. La sala estaba sumida en un silencio tenso cuando el presentador finalmente comenzó a pronunciar el resultado. Sofía sentía como si el tiempo se hubiera detenido, mientras su mente analizaba cada palabra que pudiera descifrar el veredicto. Sin embargo, en medio de la agitación, una voz interna la instó a centrarse en lo que realmente importaba, su viaje personal, su crecimiento. Al escuchar su nombre mencionado entre los finalistas, una oleada de reconocimiento atravesó su ser. No era solo un honor en sí mismo, era la validación de sus sacrificios y su evolución como chef. Su mente, sin embargo, no se quedó ahí. En lugar de permitir que esa validación la atrapara en un ciclo de autocrítica, decidió abrazar ese momento. Más allá del resultado, la competición había sido un catalizador para su transformación. Miró a su alrededor, notando cómo otros competidores, incluidos Laura y los miembros del jurado, exhibían su propia mezcla de nerviosismo y orgullo. Esa variedad de emociones la hizo reflexionar sobre la complejidad del arte culinario. No se trataba solo de ingredientes y recetas, sino de la capacidad de cada uno para contar una historia única. Cuando el presentador finalmente anunció al ganador, la habitación estalló en aplausos. Aunque su nombre no fue el que resonó, la decepción no se anidó en su corazón. Sofía sintió una extraña ligereza, como si se hubiera despojado de una carga que la había estado frenando. La comparación con los demás, la necesidad de aprobación, se desdibujó ante el reconocimiento de su propio talento y esfuerzo. En ese instante, dio un nuevo paso, consciente de que su camino no terminaba allí. Mientras se acercaba a Laura, las palabras que habían quedado atrapadas en su garganta comenzaron a fluir. Juntas hemos trabajado duro, y hoy hemos encontrado nuestro espacio en esto, le dijo, con sinceridad marcada en cada sílaba. La sorpresa en los ojos de Laura fue un claro reflejo de su propia transformación. La rivalidad que antes había definido su relación había dado paso a una posibilidad de colaboración. Con el evento culminando, Sofía decidió que deseaba que la experiencia le sirviera como un nuevo punto de partida, una oportunidad para no solo crecer en su carrera sino también en su persona. Se comprometió a explorar nuevas técnicas, desafiar sus habilidades y acercarse a la cocina desde un lugar de autenticidad y deseo genuino de avanzar. Y quizás, en ese camino, tendría una nueva aliada en Laura. Rápidamente, comenzaron a intercambiar ideas sobre proyectos futuros, nuevas recetas por explorar y cómo podrían apoyarse mutuamente en sus trayectorias. La chispa de la colaboración iluminó el espacio que antes había estado lleno de rivalidad. Mientras Sofía caminaba hacia la salida, su visión del futuro se empezaba a moldear. Tenía en su mente la idea de un restaurante donde la autenticidad se llevaría al frente, un lugar donde cada plato contara la historia de sus influencias y aprendizajes. Era un sueño que deseaba hacer realidad, pero sabía que iría más allá de sus habilidades culinarias. La gestión, el liderazgo y la construcción de un equipo serían igualmente fundamentales. Sin embargo, en su camino hacia ese futuro ideal, una inquietud persistía en su interior. ¿Era capaz de abrirse a la idea de una asociación profesional cuando había una historia de rivalidad tan aguda? Su determinación comenzaba a entrelazarse con la duda, y mientras cruzaba la puerta, el eco de sus pensamientos resonó con mayor claridad. El camino hacia su sueño no estaba libre de obstáculos. Necesitaba encontrar la manera de equilibrar su deseo de ser auténtica sin perder los vínculos que comenzaban a formarse. La incertidumbre sobre cómo avanzar con esa nueva relación profesional se apoderó de su mente. Sin embargo, estaba dispuesta a enfrentar la incomodidad, sabiendo que el crecimiento frecuentemente se manifestaba en la disconformidad. Así, su viaje apenas empezaba, y a la vuelta de la esquina,
La oportunidad de verdaderamente forjar su identidad como chef y empresaria se empezaba a dibujar. Pero antes, sería vital entender cómo navegar entre las sombras de sus inseguridades y las posibilidades de una colaboración valiosa. La pregunta era clara: ¿podría hacerlo sin perder su esencia? La respuesta aguardaba con desafío, prometiendo llevarla a una nueva aventura, plena de descubrimientos y, tal vez, de sorpresas inesperadas. Sofía despertó a la luz del nuevo día sintiéndose renovada, pero la ligera ansiedad que le dejaba la incertidumbre aún la acompañaba. Miró por la ventana, contemplando el bullicio de la ciudad mientras su mente atravesaba un laberinto de preguntas. La idea de un nuevo restaurante le excitaba, pero también la aterraba. Los recuerdos de su rivalidad con Laura y el incómodo camino hacia una asociación profesional la mantenían alerta. Decidió comenzar el día con un ejercicio que había aprendido: meditación. Sentarse en la cocina, rodeada de utensilios y sabores que conocía tan bien, le daba una sensación de paz. Con cada inhalación, se permitió soltar los miedos que la asediaban. La voz interior que antes se llenaba de dudas ahora resonaba con determinación. ¿Por qué no arriesgarse a soñar en grande? Había aprendido que, para crecer, debía lanzarse a lo desconocido. Después de su meditación, Sofía se sumergió en la investigación de técnicas culinarias innovadoras. Se adentró en la historia de la cocina fusión, ansiosa por encontrar un espacio que combinaría sus raíces y las influencias que había recolectado a lo largo de su carrera. En cada página, más ideas fluían, y su pasión renovada se transformó en una lista interminable de platos que imaginaba presentar en su futuro establecimiento. Sin embargo, al revisar sus notas, una pregunta la golpeó: ¿cómo podría convertir esos sueños en una realidad práctica? La gestión de un restaurante no solo era cuestión de cocinar bien, implicaba liderazgo, gestión de personal y una sólida estrategia de marketing. Sofía comprendió que debía equiparse con más que solo habilidades culinarias. Necesitaba aprender sobre negocios, finanzas y, sobre todo, cómo inspirar a otros. Un impulso repentino la llevó a buscar cursos que cubrieran estas áreas. Durante semanas, se sumergió en un océano de literatura sobre liderazgo y administración. Cada nuevo conocimiento era como una piedra angular que cimentaba su autoconfianza, permitiéndole visualizarse no solo como chef, sino como empresaria. Las palabras de sus mentores resonaban en su mente: un buen líder no solo dirige, sino que también crea líderes. Al poco tiempo, Sofía acordó reunirse con Laura para discutir su futuro. Días de tensiones eran reemplazados por confianza, y mientras ponía en marcha sus nuevos planes, se sentía casi emocionada por la inevitabilidad de la colaboración. Era un antes y un después en su vida, ofreciendo la oportunidad de convertir sus diferencias en fuerza. Finalmente, llegó el día del encuentro. Sofía, nerviosa pero decidida, se sentó a la mesa con Laura. Cada una de ellas había evolucionado, y era el momento de hablar no solo de sus sueños individuales, sino de cómo podían entrelazarlos. Hicieron un repaso de sus aspiraciones y se dieron cuenta de que sus visiones se alineaban sorprendentemente bien. Mientras intercambiaban ideas, Sofía sintió como el potencial del proyecto empezaba a materializarse. Pero a medida que esbozaban los detalles, una sombra de duda cruzó su mente: ¿y si el pasado interfería con su futuro? El temor a que sus diferencias resurgieran como un obstáculo era latente. Con un hilo de tensión, Sofía verbalizó su inquietud. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra historia no se convierta en un estorbo, sino en la base de nuestra colaboración?, preguntó. Laura, sorprendida por la sinceridad, asintió lentamente. Era un paso delicado, pero crucial. Juntas, decidieron que su verdad compartida sería su fortaleza, y no su debilidad. Sin embargo, una pregunta quedaba sin respuesta: ¿podrían realmente dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro? La sala donde se encontraban parecía iluminarse por el potencial de su unión, pero la incertidumbre de lo que vendría era innegable.
Con cada palabra, el desafío de forjar una nueva identidad para su proyecto se hacía más palpable, y la urgencia comenzaba a construir un nuevo crescendo en sus corazones. En medio de esa energía vibrante, Sofía no podía evitar preguntarse si estaban listas para enfrentar no solo el éxito, sino también los monstruos que podían asomarse en el camino. Con el futuro a sus espaldas, el eco de su primera confrontación juntos aún resonaba. ¿Sería suficiente la honestidad para cimentar su alianza? La respuesta a esta pregunta los llevaría a un territorio desconocido, lleno de posibilidades. El sol brillaba con intensidad en la mañana en que Sofía decidió dar el siguiente paso en su vida. Con su diploma en administración de restaurantes en la mano y una visión clara de su futuro, la transformación que había vivido comenzaba a materializarse. La experiencia en la competencia gastronómica no solo había sido un hito en su carrera, sino también un punto de inflexión en su desarrollo personal. No solo se había enfrentado a Laura, había enfrentado a sí misma y a todas las inseguridades que la habían limitado. Cada paso que había tomado desde aquel día en que su vestido fue desgarrado simbolizaba un acto de reclamación de su identidad y sueños. La humillación se había convertido en un catálisis positivo, convirtiendo el dolor en determinación. La mirada que antes albergaba dudas ahora reflejaba confianza, su voz, que antes temblaba, resonaba con poder. Sofía había dejado de ser la garzona solitaria y había empezado a vérsela como una líder en el arte culinario. Se dirigió rápidamente a la nueva ubicación de su restaurante, un espacio que había diseñado junto a Laura, su antigua rival. A medida que los últimos detalles se concretaban, la emoción y el nerviosismo se entrelazaban. Este era el sueño que había anhelado, y por primera vez en su vida, era el resultado de su propia decisión. La cocina sería el corazón del lugar, donde cada plato contaría no solo una historia, sino muchas historias entrelazadas, empezando por la suya. Laura llegó, vestida con la misma determinación que Sofía. Ambas sabían que habían recorrido un camino lleno de desafíos, enfrentamientos y reconciliaciones. Mirarse a los ojos ahora era reconocer el crecimiento que ambas habían experimentado. La rivalidad que una vez las definió se había transformado en una asociación. Juntas presentarían un menú fusión que honraba sus raíces culturales y las experiencias que habían recogido a lo largo del viaje. Cada plato representaría su lucha, su valentía y su deseo de elevar la cocina mexicana a nuevas alturas. La noche de la inauguración se acercaba, y el ambiente se cargaba de energía, no solo de los presentes, sino de las decisiones valientes que habían tomado. Sofía se detuvo un momento para observar el espacio, imaginar el bullicio de los clientes disfrutando y las charlas interminables en torno a sus platos. Este lugar era más que un restaurante, era un hogar para todos aquellos que compartieran la pasión por la gastronomía. Por fin, la garzona había hecho su hogar en la cocina. Laura se acercó. Hoy comienza una nueva etapa para nosotras. ¿Estás lista? Sofía sonrió, la ansiedad convertida en una ola de excitación. Habían llegado hasta aquí juntas y sabía en lo más profundo que los desafíos futuros solo fortalecerían su relación. Esa noche, mientras los nuevos clientes llegaban, el aroma de su primer plato abrazaba el aire, y Sofía sintió que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. La identidad que había estado buscando se manifestaba en cada gesto, en cada sabor. La mesa vibrante, llena de conversaciones y risas espontáneas, la hizo sentir que había encontrado su lugar, el sitio donde realmente pertenecía. Al final de la noche, mientras miraban el bullicio de su sueño hecho realidad, Laura y Sofía compartieron una mirada que lo decía todo. Era el reconocimiento de que, a pesar de las tormentas, habían podido reclamar y reinventar sus vidas. Sofía se dio cuenta de que cada adversidad había sido solo un escalón hacia su verdadero destino. Su éxito no solo sería en términos de un restaurante exitoso, sino en la conexión que habían forjado y en la fortaleza que surgía de su evolución individual. Ella había conquistado su inseguridad y miedo, y Laura había aprendido la importancia de la humildad y la colaboración.
Esta era la resolución que tanto había anhelado. Con su nuevo camino trazado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. No solo había logrado todo lo que se había propuesto, sino que también había encontrado en el proceso una compañera con quien compartir su sueño. Sofía entendió que el verdadero triunfo era el crecimiento que había vivido y que cada plato, cada sonrisa de un cliente satisfecho, contarían la historia de su viaje. Había nacido una chef, había nacido, sobre todo, una mujer que se sentiría capaz de enfrentar el mundo con confianza y determinación. La vida que tanto había querido y trabajado estaba finalmente dentro de su alcance, y esta nueva narrativa había comenzado. Ahora bien, estimados espectadores, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es crucial. Hagamos que estas historias de superación personal sigan resonando en el mundo.